Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en vivo de nuevo aquí en este ciclo, en esta jornada de celebración del 11F, Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia, que desde la Comisión de Equidad y la Secretaría de Comunicación de la Facultad de Ciencias estamos conmemorando, estamos haciendo este nuevo formato de entrevista para conocer a las científicas pues destacadas de nuestra facultad. Un gusto saludarlos, soy Susana Paz y les presento a Carla Ramírez, que es nuestra coordinadora de equidad. Carla, bienvenida también. Muchas gracias a todos, muchas gracias Susana. Y sí, a nombre de la Facultad, de la Comisión y la Secretaría de Comunicación, les damos esta más cordial bienvenida a todos los que se nos están escuchando, nos están viendo y por supuesto a nuestra ponente que en breve la estaremos conociendo. Pues sí, y agradecerles mucho a los que nos están siguiendo. Ya venimos de una entrevista muy emocionante, pero también ahora una invitada muy especial, la doctora Rita Esther Suazua Vega, Suazua. Suazua Muy Vega. bien. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Un gusto que esté aquí con nosotras. Gracias. Gracias, Susana. Muchas gracias, Carla. Un gusto estar aquí con ustedes. Y vamos a conocer un poco más no solo de la trayectoria de la doctora, sino también nos va a hablar de la vida cotidiana, de la infancia y de todos estos temas. Pero antes les voy a comentar rápidamente su semblanza, un poco solamente de la trayectoria que tiene la doctora. Ella realizó sus estudios de licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, realizando su tesis en el Centro de Investigación en Matemáticas Guanajuato bajo la asesoría del doctor Adolfo Sánchez Valenzuela. Se hizo merecedora del Premio Sotero Prieto 1991, otorgado por la Sociedad Matemática Mexicana a la mejor tesis de licenciatura. Continuó sus estudios de maestría y doctorado en Ciencias Matemáticas aquí en la Facultad de Ciencias de la UNAM, bajo la asesoría del doctor Raimundo Bautista Ramos, especializándose en el área de la teoría de representaciones de álgebras. En 1999 obtuvo el nombramiento de investigadora asociada C en el Instituto de Matemáticas de la UNAM y se trasladó a la Unidad Morelia, donde permaneció hasta el año 2007. A partir de ese año se integró como personal académico de tiempo completo del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, donde en 2017 obtuvo su nombramiento actual de profesora titular C definitiva de tiempo completo y ha combinado sus intereses por la investigación, la docencia y la divulgación de la ciencia, por lo que le otorgan los reconocimientos de investigadora nacional SNI nivel 2 y PRIDE D a partir del 2012. Y como parte de su compromiso institucional y social, ha participado de manera altruista en múltiples comisiones y comités. En particular, impulsó la coordinación del posgrado conjunto de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo y la UNAM, y es actualmente responsable de docencia en matemáticas de la maestría en docencia para la educación media superior. Ha impartido cerca de 100 cursos semestrales a nivel de licenciatura y posgrado, la mayoría en la UNAM, y ha asesorado a más de 30 estudiantes abarcando programas de veranos de la investigación, licenciatura, posgrado y postdoctorados. Y bueno, un poquito solamente de esta semblanza, Carla. Sí, es que bueno, ¿qué les puedo decir? Es que su trayectoria académica es impresionante. Además, es una persona que pues siempre tiene una muy buena actitud para atender las dudas de los alumnos, para estar atendiendo a nosotros ahora, ¿no? Porque sabes, tiene una agenda complicada, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar para que Susana tome aire, ¿no? Después de todo lo que leyó. Eh, Rita, doctora Rita Suazua, ¿cómo fue esa niñez? Esa Rita chiquita, ¿qué le gustaba jugar? ¿Tenía referentes científicos o nada que ver en ese momento? ¿No pensaba todavía en la ciencia? ¿Eras buena en matemáticas, en ciencias sociales, en ciencias naturales? ¿Cómo fue ese ambiente de Rita chiquita, ¿no? Tanto en la parte social como en la parte académica de los niveles correspondientes a las niñas? ¿Cómo fue?
Sí, bueno, pues pues nada, antes que nada quiero agradecerles la invitación, me encanta estar aquí, me encanta conversar con, en general, en particular con ustedes, y me van a tener que parar porque si no nos vamos a extender muchísimo. Eh, a ver, la niña Rita, la infancia de Rita, pues fui una niña muy feliz, ¿no? Yo así definiría mi infancia. Yo vengo de una familia donde no hay antecedentes académicos, no hay ni mis padres ni mis abuelos, nadie estudió más allá de lo que es la educación básica primaria, podría decirse. Eh, Sin embargo, mis dos padres son una de las personas más inteligentes que yo conozco, ¿no? Mi papá tiene una inteligencia matemática, una inteligencia científica, ¿no? Que si hubiera estudiado estoy segura que hubiera llegado muy lejos, ¿no? Es el típico que hacía crucigramas, juega ajedrez. Mi padre tiene ahorita 89 años y todos los días juega ajedrez un par de horas, ¿no? Sí, y por el otro lado, mi madre tiene una inteligencia ejecutiva, ¿no? O sea, mi madre es una persona tenaz, es una persona que se enfrenta a cualquier problema y que encuentra la solución. Entonces yo creo que eso fue muy importante, ¿no? Esta combinación de estas diferentes inteligencias, aunque no hubiera un título o una carrera por detrás. Yo soy la mayor de 5 hermanos, soy la mayor y la más pequeña somos mujeres, o sea, somos los panes del sándwich, y adentro teníamos 3 hermanos. Y la diferencia entre los 4 primeros hijos, o sea, yo y mis 3 hermanos varones, es de 5 años. Entonces éramos 4 muy seguiditos, ¿no? A mi hermana ya le llevo 11 años, entonces realmente mi hermana me aparece muy poco en mi infancia, ¿no? Aparece, ya empiezo yo la adolescencia, y mi hermana era pues mi juguete, ¿no? O sea, mi hermana fue mi muñeca, fue el sueño yo creo de muchas niñas, ¿no? Tener una muñeca que si lloraba, que si caminaba, yo la vestía, yo la llevaba para aquí y para allá. Y el hecho de haber compartido mi infancia con mis 3 hermanos, fue maravilloso, o sea, yo no me imagino una infancia sin hermanos, ¿no? Éramos un bloque de 4 y era muy bonito porque jugábamos indistintamente, ¿no? O sea, nuestra infancia era una infancia donde de lo que se trataba era de ser niños. Y eso significaba jugar, hacer travesuras, divertirnos. Y nuestra única responsabilidad, pues, era ir a la escuela, ¿no? Entonces, el ir a la escuela era parte de la vida, no era algo, pues era algo que hacíamos, yo creo que con mucho gusto, ¿no? Y la otra cosa era la otra parte de la educación, ¿no? Que era, pues, el ser respetuoso con los adultos, etcétera, ¿no? Varias de estas cosas. Y mis hermanos y yo jugábamos de todo, ¿no? O sea, no había distinción. Por ejemplo, jugábamos a las luchitas, porque, claro, jugar 3 era difícil, jugar 4 era padre, ¿no? Entonces yo siempre era con mi hermano el más chico, hacíamos un equipo contra los dos del medio, ¿no? Y jugábamos a las luchitas. Nunca nos peleábamos, nunca nos insultábamos, no había violencia, ¿no? Era juego, ¿no? Era así de ¡pah! ¿No? Y yo era un poco gordita, rellenita, fuertota, ¿no? O sea, si se descuidaban, peleaba contra los 3, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues claro, yo no tenía hermanas, ¿no? En ese momento todavía. Entonces, pues yo hacía negociaciones con mis hermanos, ¿no? Y yo les decía, ok, juego con ustedes media hora las luchitas, pero ustedes me tienen que ayudar a hacer una casa para mis muñecas, ¿no? O ustedes me tienen que ayudar no sé, a recortar de estas muñequitas que había de papel, ¿no? Que les recortabas, los vestidos, o ustedes me van a ayudar a recortar. Entonces hacíamos este tipo de negociaciones, ¿no? Y que yo juego con ustedes juegan conmigo, y se valen todos los juegos, ¿no? Y entonces, pues eso es básicamente lo que fue esa infancia. No tenía yo idea de que iba a ser científica, no tenía idea de lo que era ser científico,
pero sí había algo que, bueno, a mí me parece muy cómico ahora, y es que entre todas las cosas, yo podía hacer todo lo que quisiera. Cuidaba niños, si me lo pedían, podía ir a todos los recados, a todos los mandados que me pidieran, eh, pero no me gustaba hacer qué hacer, ¿no? O sea, no me gustaba nada, nada, pero es que nada, ni lavar un plato, ni nada, aunque mi madre no me podía hacer, no me podía hacer esas cosas. Tampoco nosotros. Tampoco nosotros. Mayormente, pero pues sí nos decía, ¿no? A lo mejor arregle la cama o cosas mínimas. Y a mí no me gustaba. Y entonces yo siempre peleaba y le decía a mi mamá, yo le decía, yo voy a estudiar. Y yo voy a estudiar porque entonces voy a ganar dinero y con ese dinero le voy a pagar a una persona que haga el quehacer por mí, ¿no? Ese era mi argumento, esa era mi razón para estudiar. Y entonces era muy chistoso porque pues mi mamá, que era, te les digo, es muy sabia, ¿no? Entonces tenía una frase que me decía, y me decía, sí, sí, a mí me parece, todo eso me parece muy bien, me decía, pero para saber mandar hay que saber hacer, ¿no? Entonces no me libraba de hacer, ¿no? Porque ella decía, ok, perfecto, pero lo tienes que hacer. Y creo que entonces mi sueño de niña sí era ser universitaria. No sabía en qué, no sabía lo que era una universidad, ¿no? Pero tenía únicamente en ese momento mi única referencia era un primo hermano, que era mi primo, era el primo mayor, y él estaba estudiando medicina, era, no sé, tal vez 8 o 9 años mayor que yo. Y yo me acuerdo que para toda la familia, pues él era el primo que sí, que ya iba a la universidad, ¿no? Y además iba a ser médico. Entonces eso era así como, uff, ¿no? El primo José, o sea, íbamos a su casa y si José estaba estudiando, entonces, pues tranquilos, ¿no? Porque José está estudiando, ¿no? Y entonces, pues yo sí decidí desde que estaba en la primaria que iba a ser una niña universitaria. Nada más, no sabía más que eso, ¿no? Pero yo sabía que iba a ir a la universidad, este, esa era mi meta. Oye, qué bien que desde chica sabías que querías entrar a la universidad, pero ¿cuándo fue cuando decidiste que voy a entrar a la universidad a estudiar esto? ¿Cuándo fue ese momento, ¿no? de luz o llamémoslo algo así de, sí, voy a estudiar y voy a estudiar esto, ¿no? Matemáticas. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué te atrajo? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasaba en tu mente para tomar esa decisión? Sí, a mí me gusta pensar que, bueno, esa decisión no la tomé yo, básicamente. O sea, yo no busqué a la ciencia me buscó a mí, me encontró a mí, ¿no? Y te voy a decir eso porque, porque bueno, yo de niña quería hacer todo. O sea, quería ser bailarina de flamenco, por ejemplo, ¿no? Yo decía, ¿ser bailarina de flamenco? No, lo máximo. Después quería ser enfermera, después quería ser médico, ¿no? Eh, en fin, tuve épocas en que quise ser casi cualquier cosa, ¿no? Y para mí la escuela, lo que eran las matemáticas y lo que eran las clases de español que llamamos o llamábamos, ¿no? Que era leer, hacer resúmenes, la ortografía y demás, para mí eso era como que no eran materias, ¿no? Para mí eso era como herramientas que tú ibas a utilizar aunque no estudiaras, ¿no? O sea, yo decía, a ver, pues si yo me quiero comunicar, tengo que saber escribir, ¿no? No es que voy a estudiar cómo escribir, sino es algo que necesito. Si quiero hacer cuentas, tengo que saber matemáticas. Entonces, para mí eso no eran como materias, para mí eso era como pues algo que había que saber, ¿no? Sin más allá, ¿no? Para mí materias era pues historia, ¿no? Que ya dependía que te gustara o que no te gustara, no sé, las demás materias, ¿no? Entonces, en todo esto, a mí me encantaba, una de mis pasiones siempre era conversar con la gente, ¿no? Y a mí me encantaba entender a la gente, o sea, a mí me apasionaba el ser humano, la mente del ser humano, ¿no? No la parte física, sino el saber, y yo decía, qué bonito ha de ser, pues entender, ¿no? Lo que pasa por nuestros pensamientos, el entender eso. Y entonces yo quería ser psiquiatra, pero
pues cuando me enteré que para estudiar psiquiatría había que estudiar medicina, dije, no, pues por ahí no va, ¿no? O sea, yo dije, no, o sea, esto está... Y entonces ya en la preparatoria, pues dije, ok, bueno, pues psiquiatría no, pues psicología, ¿no? Yo dije, lo más cercano me parecía, dije, y psicología no había que estudiar medicina. Entonces dije, esto es lo mío, ¿no? Yo voy a estudiar, pues, psicología. Ahora, por razones básicamente económicas, yo no tenía muchas opciones. Mi opción de estudiar era irme a la ciudad de Morelia y era irme a la Universidad Michoacana Pública, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ya tenía mi plan, ok, pues me voy a ir a estudiar a la Michoacana en Morelia y voy a estudiar psicología. Y yo, sorpresa, pues no había la carrera de psicología, ¿no? Yo entré a la Michoacana en el 85 y psicología se abre 86 o 87, no lo sé, ¿no? Al año de que estaba ahí. Y entonces me quedé así en shock, ¿no? O sea, no puedo estudiar psicología, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué habilidades tengo? Y dije, bueno, pues yo nunca he tenido problemas con matemáticas, me parecen algo muy naturales. Eh, y dije, bueno, pues ingeniería, ¿no? Porque pues yo pensaba, yo decía, bueno, pues si no le gustan las matemáticas, pues creo que lo más cercano es ingeniería. ¿Cuál ingeniería? No sé, ¿no? Pero alguna ingeniería. Ya a punto, o sea, te estoy hablando que a lo mejor fue el día anterior o 2 días antes de que tenía que ir a ir a la universidad a solicitar el examen y esto. Llega alguien y me dice que existe una carrera de físico-matemáticas, ¿no? Donde lo que estudias es matemáticas. Entonces digo, yo para mí eso fue sorprendente porque yo decía, o sea, para mí estudiar una carrera únicamente de matemáticas era lo mismo que estudiar una carrera de letras. Yo decía, es que el leer y el escribir no es una carrera, ¿no? O sea, es parte de la educación, o sea, no, ¿qué significa estudiar letras, ¿no? En aquel entonces. Y eso, ¿qué significaría estudiar matemáticas, ¿no? Pero bueno, entonces pues ahora sí que, como decimos, pues es lo que hay, ¿no? Yo dije, bueno, pues me meto a matemáticas, ¿no? Y entonces por eso entré a la carrera de matemáticas, ¿no? Te estoy hablando que no, yo ni sabía que existía la carrera, mucho menos sabía que existieran posgrados ni nada de eso, ¿no? Para mí yo seguía siendo la niña de que existe la universidad, ir a la universidad ya es grande, no importa qué, ¿no? O sea, la cosa era ir a la universidad. Y entonces por eso entré a la carrera de físico-matemáticas, ¿no? Eh, sí, sigo hablando, te sigo contando. Eh, claro, entro a la carrera de físico-matemáticas y me pasa lo que nos pasa creo que a todos, ¿no? O sea, pues tú estás acostumbrado bueno, a tener que estudiar a lo mejor un poquito ciertas cosas, no sé qué, pero bueno, eres general, creo que la mayoría de la gente que vamos a ciencias, eh, pues hemos sido buenos estudiantes, cualquier cosa que eso quiera decir, ¿no? No quiere decir tener 10, pero bueno, somos estudiantes que, ¿no? Resaltamos, y entonces repruebo mis primeros exámenes de manera horrible, espantosa, ¿no? O sea, sí. Y además yo decía, pero es que esto no son matemáticas, porque yo aquí no entiendo nada, y para mí matemáticas es algo que yo entiendo, ¿no? Y entonces, y aquí, eh, pues estaba yo así muy frustrada, ¿no? O sea, yo sabía que todos mis compañeros en la carrera, pues eran los mejores alumnos, cada uno del lugar de donde viniera, eh, pero al mismo tiempo me daba cuenta que no era la única que sufría de eso, ¿no? O sea, era como que también veía que a todos, ¿no? Era este reto de, pero, ¿qué está pasando aquí, no? Y había el programa que tenía la Michoacana era, tenías que llevar 6 materias durante ese primer semestre, o tenías que pasarlas obligatoriamente, si no, no podías inscribirte a segundo semestre hasta que pasaras esas 6 materias. O sea, ese era realmente el colador, ¿no? El que decidía te quedabas o no te quedabas ahí. Y cuando me enteré de eso, pues ya me había enterado también de que me iba al extra, ¿no? O sea, de las materias, pues había 4 que había podido pasar, igual que las pasaba en la prepa, sin ningún problema, ¿no? Pero había 2 que me llevé al extraordinario, ¿no? Que era cálculo
y conceptos de física, ¿no? Y entonces, pues claro, o sea, eso significaba que no iba a poder seguir, iba a tener que tomar una decisión. Y ahí dije, no, espérate, a ver. Yo voy a dejar de estudiar matemáticas porque no me gusta, porque esto no es lo que yo creía y no es lo que yo quería, ¿no? Pero no porque me echen, ¿no? Y entonces me puse a estudiar cálculo y conceptos de física como loca, la verdad, ¿no? Estudié para estos exámenes extraordinarios. Hice un examen impecable de cálculo, quizá el mejor examen que he hecho en mi vida, así, impecable el examen. Y el maestro me dice, pues muy bien, te fue el examen, está todo bien, tienes un 9 de calificación final. Y yo le digo, bueno, a ver, espérese, como que 9, ¿no? Si es el mejor examen que he hecho en mi vida, ¿no? Y me acuerdo que el maestro decía, no, pero es un examen extraordinario. Y llevas ventaja, tienes una ventaja sobre tus demás compañeros, porque ya tuviste una oportunidad más y en la vida las oportunidades tienen un precio. Y el precio es que en un examen extraordinario nadie puede tener 10. Bueno, dije, ok, pues un 9, no está mal. Yo, feliz, ya Wow. pasé. Y con conceptos de física fue una frialdad terrible porque yo llegué a hacer el examen y tenía 4 problemas que valían 3, 3, 2 y 2 puntos. Y así vi los problemas y dije, a ver, este de 3 lo puedo hacer, este de 2 lo puedo hacer y este de 2 lo puedo hacer. Son 7 puntos, ¿no? Y el otro de 3, pues ni me esfuerzo porque tengo dudas. Hice mi examen, entregué mi examen y yo dije, tengo un 7. O sea, yo segurísima, pero así, ¿no? Y me bastaba, yo lo que quería era pasar, ¿no? Y entonces cuando nos van a entregar el examen extraordinario, llego a recoger mi calificación y el profesor me dice, te felicito, eres el primer alumno que pasa un extraordinario de conceptos de física. Eh, Tienes tu 6 maravilloso, ¿no? Y entonces yo digo, no, espérame, ¿cómo con un 6? Yo ¿no? O sea, yo hice estos 3 temas para tener 7, ¿no? Y me dice, no, y me entrega y me había equivocado en una raíz cuadrada. O sea, había hecho todo bien y al final, ¿no? Una raíz cuadrada, pero bueno, tenía mis 6, ¿no? Pasé. Y entonces, ¿qué pasó? Que en ese trayecto fue cuando me enamoré de las matemáticas. O sea, ahí es cuando realmente yo decidí que quería estudiar ciencia, que quería ser matemática en ese proceso. Que fue como un reto, ¿no? Como ir cumpliendo desafío tras desafío y decir, ¿cómo no voy a pasar esto, este examen o esta prueba? Y un poquito ligado al tema que ahora nos reúne sobre estos desafíos que nos platicas que son como más personales, pero también en esta experiencia de la escuela, desde que inicias, ¿no? Ya en el área de las matemáticas, ¿tuviste algún obstáculo o viste alguna diferencia que existía por ser mujer, por ser niña? Bueno, no, pues ya, sí, mujer, ¿no? De mi zeta. Es la niña y la ciencia, ¿no? Pero en esa etapa, ¿sí crees que sea diferente el trato o cómo te fue a ti en ese caso? Sí, a ver, yo creo que hay diferencias, hay situaciones. Yo no las viví, ¿no? O sea, yo creo que yo no sentí esa diferencia, creo que el reto era el mismo. Además, en mi generación, de todos los alumnos que entramos a primer semestre, los que pasamos a este segundo semestre fuimos 7, ¿no? Nada más. Y de esos 7 éramos 4 mujeres y 3 hombres. Entonces, realmente, pues no, había un equilibrio, porque además los 7 hicimos un gran equipo, o sea, desde el segundo semestre, los 7 terminamos la carrera en los tiempos, o sea, eran 4 años, los 7 nos titulamos, al menos de esos 7, 5 hicimos el doctorado, entonces fue todo como muy suave, muy parejo, entonces yo no lo sentí, ¿no? O sea, creo que ahí sí teníamos el mismo impulso, ¿no? Todos, a todos nos picaron el orgullo, ¿no? A todos nos picaron el orgullo y bueno, había quien ya llegaba convencido de eso
como te decía, en mi caso, pues más bien fue de que a mí no me echan, yo me voy porque quiero y luego pues ya no me quiero ir, ¿no? Así funcionó. Entonces, no, yo en ese sentido no lo viví, tampoco, ya después en el posgrado, tampoco nunca sentí que hubiera una diferencia por el hecho de ser mujer. Tampoco permití nunca tener favoritismos por ser mujer. Creo que ese también es un punto importante, ¿no? Eh, mm, en ambos lados, ¿no? O sea, no, no me quieras tratar de menos porque soy mujer, pero tampoco de más, ¿no? O sea, tampoco voy a permitir una diferencia. O sea, sí quiero que, mm, que se diga, pues, Rita, ¿no? Rita es uno de los matemáticos de este país, ¿no? Punto, ¿no? Sin más. No sé Ujú. si me expliqué. Ujú. Sí, 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 sí. Ujú. sí, muy bien, muy interesante todo lo que nos platicas y qué bueno que a ti no te ha pasado nada, no te pasó nada en ese momento respecto a justo estas diferencias, sesgos de género, brechas de género. Sin duda eres, ¿qué te puedo decir? Privilegiada en muchos sentidos, ¿no? Porque bueno, también hay historias un poco más Sí. complejas, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, también hablando de tu trayectoria, eh, ya como docente, ya cuando te integras, ya no eres alumna, ya cuando estás de profesora, eh, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu faceta como profesora que disfrutes al dar clase, al dirigir tesis? ¿Qué es lo que más disfruta Rita ahora como docente? Sí. Eh, Quisiera además mencionar que entre estos privilegios que mencionabas, yo creo que uno de ellos fue el haber crecido con 3 hombres, con mis 3 hermanos. Yo creo que eso, pues me hizo como que no me diera miedo, ¿no? El mundo masculino, ¿no? Punto y aparte, ¿no? O sea, es como que eso también creo que fue algo importante. Como docente, yo empecé, la primera vez que fui maestra tenía 14 años. Este, es algo que había olvidado y que recordé ahora que estábamos. Y que yo tenía 14 años, fue mi primer trabajo porque fue la primera vez que me pagaron, ¿no? De muchos otros que hice. Tenía 14 años y fue una campaña de alfabetización nacional que se hizo. Fue una campaña muy importante en los años 80, si no me equivoco. Pues yo me apunté a ser maestra para enseñar a adultos mayores a aprender a escribir y a leer, ¿no? Ese era el reto. Y casualmente, pues cuando yo vivía en un pueblo muy chiquito en Michoacán y estas clases las daba en las rancherías alrededor, ¿no? Era gente en las rancherías, gente maravillosa, adultos, ¿no? Que, pues eso, querían poder firmar, poder aprender a leer y escribir. Y me acuerdo que había un señor que llegó y me dijo, maestra, porque además, imagínate, o sea, tenías 14 años y te llamaban maestra, ¿no? Qué maravilla. Así qué bonito, ¿no? Cariñoso. Mi maestra, le traje esto para comer y demás, ¿no? Y llegó un señor y me dijo, oiga, maestra, fíjese, yo sí sé leer y escribir y sé firmar, ¿no? Me dijo, pero no sé matemáticas. Me dijo, yo, tengo tierras, tengo ganado, pero no sé lo que es una hectárea, no sé cómo cobrar por vender mi tierra. Y entonces de todos esos alumnos que yo tuve, adultos, pues me acuerdo de ese señor con un gran amor, ¿no? Porque yo les enseñaba a todos a leer y a escribir, y con él me dedicaba a enseñarle matemáticas, ¿no? A lo que era un área, a lo que era el perímetro, una regla de 3, ¿no? Entonces, pues esa fue mi incursión dentro de la docencia. Y si me preguntas qué es lo que más me gusta de la docencia actualmente y durante el resto, ¿no? Del tiempo en los diferentes lados, he sido docente en muchísimos lados, en muchísimas condiciones, pues es que creo que aprendo todos los días. O sea, eso es lo que más me gusta, ¿no? Que el ser docente me hace aprender cada día,
aunque sea el mismo curso, aunque lo llevo 20 años dándolo, pero yo no me paro ante un grupo a dar una clase si no la reviso el día anterior, ¿no? O sea, si no la preparo el día anterior, si no llevo un programa de qué es lo que voy a ver. Eso es por un lado. Y la otra cosa que me encanta de la docencia es, pues, que le robo energía a los jóvenes. O sea, yo me vitalizo. O sea, cuando empieza el semestre me lleno de energía. Tengo, una costumbre que una amiga se ríe mucho de mí, y es que yo cada inicio de semestre me voy a Office Depot y compro material para mis cursos, o sea, compro gises, compro agendas, compro cuadernos, ¿no? Como si fuera a iniciar yo realmente un curso como alumna, ¿no? Entonces, por supuesto, disfruto la complicidad con ellos, disfruto el que me entiendan, ¿no? El que nos expliquemos, el que me cuestionen, ¿no? Me gusta mucho cuando un alumno me hace una pregunta que me quedo pensando así, espérame, ¿no? O sea, dame tantito tiempo, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Entonces, eso es lo que más me gusta de la docencia, ¿no? Seguir aprendiendo, tener una motivación para seguir aprendiendo cada día y robarles la energía, ¿no? La juventud que me dan. Oye, tenemos unas preguntas de redes sociales. Claro. Una es, ¿cuál es su opinión sobre la representación de las mujeres en las ciencias y qué cambios le gustaría ver en el futuro? Uf, qué complicado, oye, qué difícil, ¿no? Bueno, pues definitivamente creo que la representación de las mujeres en la ciencia aún no está como quisiéramos que estuviera, pero indudablemente pues ha mejorado, ¿no? Hay una mayor representación y, mm, oye, espero no meterme en camisas de 11 varas, ¿no? Como decimos, pero yo creo que algo muy importante es que hagamos comunidad como mujeres. Y no quisiera entrar más en detalles. Perfecto, perfecto. que, Creo que queda claro lo que quiero decir con eso, ¿no? Sí. O sea, es sumar y no restar, ¿no? Y sí. Sí. Ah, bueno, siguiendo con las preguntas, Genaro pregunta, durante todo este proceso en el que pensaba acerca de la carrera y las dificultades de los primeros semestres, ¿hubo alguien que la acompañó o a quien viera como ídolo o referente? Fíjate que yo he sido muy afortunada. Yo me encontré gente maravillosa durante toda mi carrera, durante el posgrado y después ya trabajando. Eh, Tuve la suerte, ya que estamos en esto, de ser alumna de el primer mexicano que se doctoró en Harvard, ¿no? El primer mexicano doctorado en Harvard es una mujer, ¿no? Es la doctora Zenaida Ramos. Y yo tuve la suerte que ella fue a Morelia a dar unos cursos, eh, cuando todavía no había la unidad ni el campus de la UNAM en Morelia. Y pues yo sí la veía, o sea, me acuerdo nosotros, por ejemplo, pues en Morelia, para empezar, cuando llegué a la carrera yo no tenía ningún profesor que fuera doctor, ¿no? Actualmente eso ha cambiado mucho. En ese tiempo no había quien hiciera investigación, no había doctores. Entonces me acuerdo que pues, la maestra Zenaida, la doctora Zenaida, ¿no? Saber que venía de Harvard, ¿no? Que pues era así como que, uff, ¿no? Y, y nos daba a veces pláticas de cosas que no tenían que ver con los cursos. Entonces, por ejemplo, nosotros no tuvimos cursos de teoría de los números. En ese tiempo no había quien viera teoría de los números, no tenía topología, por ejemplo. O sea, la educación, los cursos que llevábamos eran muy diferentes a los de la Facultad de Ciencias. Además, era una carrera de físico-matemáticas, la mitad era de física y la mitad era de matemáticas, ¿no? Pues yo me acuerdo que una vez nos dio una conferencia de teoría de los números y yo dije, esto es una belleza, ¿no? O sea, la teoría de números es grandioso.
y nos aconsejaba y nos hablaba y eso yo creo que fue muy importante, ¿no? No era el punto de quiero ser como ella, porque mentiría si dijera eso, ¿no? Sino era quiero ser alguien así, que es diferente, ¿no? Dentro de ese. Lo mismo me pasó en Morelia con el doctor Sevin Resillas, que también, él también iba a darnos cursos a Morelia, de manera, porque le gustaba Morelia y porque lo que haya sido. Y bueno, también pues nos marcaba mucho porque nos hablaba de lo que era el mundo de la ciencia fuera de nuestra facultad. Nuestra escuela pues era muy chiquita, había crecido con los mismos alumnos, iban quedando de profesores en un principio, ¿no? Entonces era un ambiente personal, un ambiente maravilloso como estudiante, pero sí nos faltaba ver un poco más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo más importante de Senaire y de Sevin fue hacernos ver que había todo un mundo afuera de nuestra escuela, ¿no? Que las matemáticas seguían creciendo día a día, que hacíamos investigación, pero que eso implicaba, por supuesto, pues hacer un posgrado, ¿no? Entonces, y después, pues me crucé Alberto Barajas. Yo tuve la dicha de convivir con el doctor Barajas, de oír y platicar con él una vez a la semana, durante muchos años. Y lo más importante de Barajas y de muchos otros de mis profesores no fue lo que me enseñaron de matemáticas, sino fue lo que me enseñaban, ¿no? De lo que es los seres humanos, de lo que es la vida, de lo que es eh, cómo el estudiar una carrera de ciencias te cambia no solo lo que es la parte cultura, ¿no? Sino cómo vas a ver la vida diferente, cómo eso te hace ser una persona de cierta manera que le das importancia a ciertas cosas, que te crea ciertas formas de ser, ¿no? Entonces, yo sí fui muy afortunada, me encontré con mucha gente en mi camino que me enseñaron muchísimas cosas. No sé si tengo tiempo para contarte una anécdota, por ejemplo, de José Antonio de la Peña, que pues es un gran matemático, eh, es un gran matemático, es un gran líder, etcétera. Yo estudiaba en el grupo de teoría de representaciones de álgebra, aunque yo era alumna de Raimundo Bautista, pero José Antonio de la Peña era también un líder en ese grupo. Y entonces, de las primeras veces en que participé en un seminario con ellos, cuando acabó el seminario, José Antonio dijo, bueno, nos vamos a comer todos al restaurante X. Y el restaurante X era un restaurante de mucha cateo, muy caro, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces yo dije, "Uf, ¿qué hago, no? O sea, me va a costar la mitad de mi beca, ¿no? Pues no voy, pues yo no me quiero perder, ¿no? El ir con esta gente a comer y todo ese rollo. Y entonces fui, y yo me acuerdo que llegué al restaurante y busqué lo más barato, no lo que me gustaba, ¿no? Sino lo más barato que hubiera en la carta, para no Claro. gastar, porque de verdad, o sea, me podía costar la mitad de mi beca, ¿no? Una comida ahí. Y entonces, bueno, pero yo estaba feliz porque estaba conviviendo pues con estos grandes líderes matemáticos, más los invitados, y comiendo con ellos, platicando, hablando. Entonces, para mí eso era grandioso, ¿no? Y dije, bueno, que el resto del mes, pues coma tortillas, ¿no? Pero no importa. Y entonces, a la hora que nos trajeron la cuenta, yo ya empezaba yo a sudar así, y me acuerdo, José Antonio agarró la cuenta y dijo, a ver, investigadores pagan X, estudiantes pagan X entre 4. Y yo pagué mucho menos de lo que había consumido, ¿no? Y a mí me pareció algo tan grande, tan generoso, ¿no? Porque claro, eso implicaba que la próxima vez que José Antonio o cualquier otro de nuestros profesores nos dijera, vamos a comer juntos, tenían esta consideración, ¿no? De que nosotros éramos estudiantes, no podíamos hacer eso. Y entonces, por ejemplo, eso es, como esa te puedo platicar 100 de diferentes profesores, que son de las cosas que yo aprendí de ellos, ¿no? Eso es algo que yo aprendí de José Antonio y que lo he tratado de hacer, ¿no? Y que ahora cuando una alumna a veces me dice, oye, maestra, oye, Rita, pues
pues muchas gracias por habernos invitado. Les digo, recuerda eso cuando estemos al revés, cuando tú seas el profesor, ¿no? Entonces, son de las cosas preciosas que aprendí de la gente que hay en nuestro medio. No sé si he contestado tus preguntas o me he desviado totalmente por otros caminos. No, al contrario, muchas gracias por compartir todas estas experiencias de vida, que creo que a muchos también que hemos estado de estudiantes, de ayudantes, y que nos pasan estas mismas experiencias. Ahorita que dijiste eso, pues también me hizo un flashback, ¿no? También lo pasé y dije, pero claro que hay gente que además de que sabe mucho, tiene este don de gente de compartir, ¿no? No solo sus conocimientos, sino esta preocupación que de verdad a veces nosotros a veces pues es que tengo mi dinero contado, o sea, ni siquiera unas copias de la tarea me puedo dar el lujo, o sea, o puedo darme el lujo de 5 copias, pero no de un libro, o bueno, de medias cosas, de un capítulo, algo, para hacer mi tarea. Y creo que eso es parte también lo que se enseña mucho con profesores, profesoras que se preocupan realmente y se ocupan, ¿no? De enseñar y no solo pasar sus conocimientos, sino también estas, pues, ¿cómo le digo? Estas habilidades suaves que también tienen que ver con el día a día y el, pues, generar empatía, generar como tú decías, ¿no? Círculos pues, de apoyo, redes de apoyo, y que se vea que no solo somos los científicos de que nos sentamos y con nuestras cabezas despeinadas y hacemos cosas y no nos importa el mundo. O sea, claro que nos importa y nuestros alumnos nos importan muchísimo. O sea, no todos los profesores, tampoco voy a decir todos, pero sí hay una parte de los profesores que sí se preocupan. Y en ese sentido, pues ya para ir terminando, porque se nos ha pasado súper rápido y no hemos llegado ni a tu cuarta parte de lo que nos queríamos conocer. ¿Cómo has Habrá más ocasiones, Carla, si Ok, quieres. ok. ¿Cómo has aplicado tu experiencia académica para inspirar a nuevas generaciones de mujeres en el ámbito de la matemática? Uf, A ver, yo no sé si me he dirigido de manera particular a las mujeres, pero sí hay algo que a mí me ha preocupado mucho y que es el compartir la divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que más bien ha ido en esa dirección. Yo llevo muchísimos años, llevo desde antes de doctorarme, desde maestría, que participo con programas de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Matemática Mexicana. Eh, Todos los años, todavía en diciembre, ahora hace menos de 2 meses, doy pláticas en bachilleratos, en CCHs. Eh, entonces, mi labor ha ido en ese sentido, ¿no? Ha ido en el sentido de mostrarle a los jóvenes lo bonito que es la ciencia, lo bonito que son las matemáticas, invitarlos pues, a que se animen, a que jueguen, a que aprendan, ¿no? Eh, Yo no sé si qué tanta influencia he tenido en mis alumnas mujeres, ¿no? Eso no lo puedo decir, ¿no? No sé si sea muy diferente a la que he tenido con mis alumnos hombres, ¿no? Quizás eh, porque, pues, sí, o sea, sobre todo creo que lo que más me ha interesado es eh, hacerle ver a la gente que nuestro trabajo, o que muy personalmente, para mí mi trabajo es algo que amo, ¿no? Es algo que hace la persona que soy, ¿no? Y que quiero compartirlo, ¿no? Para mí es un reto que alguien me diga las matemáticas son feas, las matemáticas no sirven, las matemáticas no me gustan, y yo siempre les digo, es que no tuvieron buenos maestros, o sea, no, el problema no son las matemáticas, el problema somos los maestros, ¿no? Y entonces cuando logro animar a alguien para que lea un libro de divulgación de las matemáticas, para que se interese un poco más por lo que hace un matemático, un científico, para mí eso ya me llena, ¿no? Y otra vez, no sé si contesté tu pregunta, pero
Creo que eso es lo Sí, que... y un poco ligado ya, Carla, para ir cerrando la conversación, pues que nos des alguna, en forma de lista, si es posible, así es cierto, estos elementos que tú en tu trayectoria aplicaste también para irte formando, pero para ir siguiendo también tu pasión, ¿no? En este caso que descubriste que son las matemáticas, pero después que también se convierte como en una disciplina, o no sé si se convierta en una disciplina para ti, pero que nos digas, y para quienes nos están escuchando, para los estudiantes, para los que están queriendo estudiar también una carrera científica y estén indecisos, pero bueno, para cualquier estudiante en realidad, algunos elementos que son para ti claves para llegar a ser una trayectoria tan exitosa como la tuya. La cara. En forma de lista, en forma de lista, ¿no? Bueno, a ver, yo eh, creo realmente que somos muy afortunados. Creo que estamos viviendo una generación, o sea, las nuevas generaciones, nosotros, en este momento, en el año 2024, creo que es el mejor año de la humanidad, ¿sí? De manera global, no de manera individual, ¿no? Creo que como seres humanos, en particular como mujeres, ¿no? Estamos teniendo la oportunidad de ejercer, ¿no? De ejercer un montón de derechos que ha sido muy difícil llegar a ellos, ¿no? Y que ya los tenemos aquí. Y que entonces, pues en este momento en que tenemos todos estos privilegios, digo yo, hay cosas muy importantes que yo las hice, las seguí o demás. Y una de ellas es no tener miedo, ¿no? Es no tener miedo a los cambios, no tener miedo a equivocarnos, no tener miedo a caernos, ¿no? Tener empatía, la empatía hacia los demás como seres humanos es muy importante, ¿no? Es el entender que a lo mejor si alguien hoy te contestó mal o te hizo una mala cara, no tiene que ser algo personal, ¿no? No sabes lo que está viviendo ese colega, ese estudiante, ese compañero, ¿no? Entonces, la empatía creo que es algo fundamental. La responsabilidad. O sea, yo sí creo que tenemos que ser responsables, yo sí creo que tenemos que tener una dinámica de trabajo constante. O sea, sí creo que la mayoría de los científicos son gente muy trabajadora y muy ordenada en el desorden, ¿no? O sea, podemos ser, aparentemente somos muy desordenados, pero creo que somos gente como muy disciplinada, muy ordenada. Otra cosa que yo creo que es fundamental es el aprender cada día y aprender de lo que sea. El leer, por ejemplo, o sea, para mí el leer es fundamental, ¿no? No el leer matemáticas, el leer lo que ustedes quieran, el periódico, un libro, y yo diría que le llamaría, y leer a las personas, ¿no? O sea, yo soy de las que cada vez que agarro un taxi me entero de la vida del taxista, ¿no? Sin darme cuenta, ¿no? O sea, hay gente que me dice, yo me subo a un taxi y me molesta que el taxista me hable. Yo digo, yo al revés, o sea, es que me encanta, ¿no? O sea, yo subirme y enterarme de todo esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado es no tener miedo a los cambios. Y te hablo de cambios, de cambiarme de lugar de trabajo, de cambiarme de área de trabajo, de cambiarme de un montón de cosas, ¿no? Jugándomela. Y quisiera hacer una tipo parodia sobre la vida, sobre la ciencia en general. Y es que para mí la vida no es un juego de ajedrez, no es una partida de ajedrez. Porque en una partida de ajedrez, ambos jugadores empiezan igual, ¿no? Aunque bueno, dicen que tienen más
que tiene ventaja el de las blancas, pero yo creo que empiezan igual, ¿no? Empieza con el mismo número de fichas, las movidas son las que son, y creo que es un juego de inteligencia, ¿no? Ok, tú te aprendes esto y esto y sigues y sigues y sigues y aprendes, pero yo creo que la vida no es así. O sea, yo creo que la vida es una noche de póker, ¿no? Y que a cada quien le puede tocar puedes recibir una mano buenísima, de mano ya tienes un póker, como puedes recibir tú las primeras cartas y que aquello se vea que no va para ningún lado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo bonito de ese póker? Que tú con inteligencia, teniendo la peor mano puedes ganar y también teniendo la mejor mano puedes perder, ¿no? Por eso para mí es mucho más emocionante el póker que el ajedrez, ¿no? Porque me parece más realista, ¿no? Porque cada uno de nosotros nace en circunstancias diferentes, se cría en circunstancias diferentes, la familia es diferente, todo es diferente, ¿no? ¿Y cuál es lo que te hace, pues, un buen jugador? No son las cartas que recibes, ¿no? Sino es cómo juegas esas cartas. Y al final de la noche, lo que va a hacer que ganaste o perdiste no fue una mano, ¿no? Si no fueron todas las manos, fue el balance final de esos, y que también es muy importante, algo que creo que es muy importante en la vida, es saber qué peleas y qué guerras, en qué guerras participar, ¿no? Creo que es fundamental también que sepamos que hay peleas, hay guerras en las que no vas a ganar, no importa lo que hagas, ¿no? Entonces, pues sabes ser un buen deportista y decir, pues por aquí no voy porque no voy a ganar, ¿no? Vale más retirarse a tiempo que perder, ¿no? Entonces, pues nada, creo que la vida, la ciencia en general, ¿no? Pues hay que partirse los brazos, nadando, ¿no? O sea, es ir contracorriente, pero que también se vale, pues dejarte flotar de muertito, ¿no? De vez en cuando. O sea, pues vamos a pelear, yo quiero, y sí, sí, no, pero si llega el momento que digo, a ver, espérate, o sea, también se vale eso, ¿no? Nadar de muertito y a ver a dónde te lleva la marea, ¿no? Y pues a veces la vida nos sorprende y nos lleva a lugares maravillosos, ¿no? Que nunca los hubiéramos pensado. Ya, pues muchas gracias, Rita. Súper interesante. Susana, ¿quieres decir algo? No, pues muy maravilloso esto último, esta metáfora que dices. Yo estoy de acuerdo contigo con el póker. A mí también creo que me parece más, pues muy acertado, me gustó mucho. Y bueno, pues invitarlos, ¿no? Invitarlos a nuestra siguiente entrevista en este ciclo, este primer ciclo de entrevistas que estamos llevando en la Facultad de Ciencias para que conozcan, pues en esta primera instancia, a las científicas, pero también avisarles que tendremos para científicos también, porque creo que nuestro universo es, pues eso, el universo es de todos y deberíamos de tener todos oportunidad de que conozcamos a estas personalidades en la ciencia. En esta oportunidad, dentro del marco del 11 de febrero, pues sí, estamos conmemorando también solo a nuestras científicas mujeres en este marco del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Muchas gracias, Rita, muchas gracias a la audiencia por estar con nosotros y los invitamos a las 4 de la tarde con tu entrevista en el capítulo de Gabriela Campero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a todos. Hasta la Adiós. próxima. Bye.